y luego enriquecerá a las personas que nos escuchan. Lógicamente, usted acaba de pronunciar un término que es bastante reflexivo, el positivismo. Si es que nosotros ponemos positivismo, dinamia, buen ánimo, buen carácter, el mundo entero estará feliz y no harían falta ni siquiera municipios, consejos provinciales, tendríamos un gobierno único a lo mejor del pueblo para el pueblo, pero con una concreta revolución, no decir por decir ese término que fue mal utilizado y que cada cual lo trilla de acuerdo a la interpretación de cada quien. Si bien es cierto de que debemos respetarnos unos a otros. Básico. Yo le respeto a usted, me pongo el yo primero, para yo ser respetado. Si es que yo no me respeto, no le estoy respetando a mi prójimo y mi prójimo me va a faltar. En ese sentido, todos los seres humanos que vivimos en este globo terráqueo que el Divino Señor nos ha dado una plena libertad para hablar, para actuar, para circular las 24 horas del día, pero con respeto, con positivismo, con educación. Esos son los fundamentales derechos humanos que están escritos, prescritos desde hace 30 años atrás, y lógicamente debemos respetarlo. Si nosotros no respetamos, no podemos seguir adelante. En cuanto se tiene de los gobernantes actuales, sean hermanos indígenas, sean hermanos taxistas, mientras venía de mi domicilio acá, escuchaba de las acciones legales que están siendo notificados los hermanos indígenas. Lógicamente, si es que yo quiero hacer paro en protesta de algo, en protesta de que usted ha hecho un mal comentario, pero tengo que respetar a usted primero y respetar al público y respetar no porque yo estoy en protesta, tengo que romper, tengo que triturar, tengo que incendiar, tengo que matar, tengo que violar uniformados, no, de ninguna manera. Entonces, estos hermanos taxistas, hermanos indígenas, lógicamente, si es que quisieron protestar, protesten, pero está garantizado en la ley el derecho a protestar. Naturalmente que sí, pero con el respeto. Estados Unidos, que es un país libérrimo, tiene derecho a la protesta y en este momento están protestando en los diferentes por el estados. impeachment en contra de Lógicamente, pero si es que hay algún desván, alguna mala actuación, lógicamente es detenido, privado de la libertad y sancionado por un juez acuo. Que es lo normal, ¿no? O sea, es lo racional. Naturalmente. Entonces, en este sentido... Con esto estamos diciendo que el tema hacia los hermanos indígenas, como usted les dice, es lógico y es normal. O sea, tiene que empezarse una investigación por los hechos que hubieron y sancionárselos si es que fueren responsables. Y si no, liberarlos, pues no. Naturalmente que sí, naturalmente. Pero ¿cómo voy a considerar que se priven de la libertad a quien está trabajando, al uniformado que está trabajando, sea policía, sea militar, sea hombre o sea mujer, y se los trille de una manera inhumana, se los desnude, se los bote gasolina, se los manosee, perdóneseme la expresión? No puedo considerar aquello, estamos viviendo en un país sin nadie. Yo me pongo una corona de plumas de aves porque yo quiero, pero tampoco voy a abusar de que tengo ese poder de las plumas puesto en la cabeza. Si pongo mi vestimenta es para respetar, y si no lo respeto, ¿a dónde vamos? En nuestro Consejo Municipal ya se están escuchando altavoces de que si no haces lo que yo te pido, pues tomo
la retaliación y en pantano le hago daño a mi pueblo, al pueblo que me eligió. De ninguna manera. Eso está yéndose contra los fundamentales derechos humanos, contra la Constitución, contra las leyes municipales que nos están gobernando. Insistiré en la primera pregunta. ¿Existen derechos humanos para el policía, para el militar, para el que es agredido, para el que es faltado? Porque aparentemente los derechos humanos están solo para quienes transgreden la ley. Para los delincuentes hay derechos humanos. Naturalmente, que está existiendo y existe. Lo que pasa es que estamos malinterpretando. Estamos malinterpretando de que ya han de venir los derechos humanos a defenderle al que se robó la gallina para dar de comer a los 5 guaguas que tiene ese señor. Es un delito famélico, por lo menos así se lo considera. Lógicamente, pero de ninguna manera va a encubrir estos desafueros. La comisión de un delito es sancionado y debe ser sancionado, y nosotros, todas las personas, no hace falta ser juez, no hace falta ser fiscal, abogado, sino toda persona es defensora de los fundamentales derechos humanos, pero de ninguna manera a encubrir lo que está siendo tipificado como delito, como infracción, de ninguna manera. El defensor del pueblo, un señor Carrión, ha anunciado una serie de juicios y una serie de investigaciones. Me voy a preguntar, y le pregunto comedidamente a usted, ¿cabe que se forme una comisión en la que se pone como presidenta a Sibel Martínez para investigar los hechos de octubre? ¿Acaso no tenemos autoridades que hagan esa investigación? Si ya se tiene conocimiento, si ya se tiene la función que debe desempeñar el defensor del pueblo, el defensor público, tiene que actuar de modo inmediato, de ninguna manera a formarse recién un conglomerado de burocracia, de gasto de dinero y pasatiempo para hacer cumplir lo que en la misma ley ya está escrito. El defensor del pueblo debe tomar la denuncia correspondiente ante las infracciones cometidas y pasar a la autoridad competente para su sanción. Sin embargo, el señor Carrión defiende a los que infringieron la ley. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? Acaba de ocurrir que ya se liberaron a todas las personas que fueron detenidas por el incendio del edificio de Contraloría. Se detuvieron 24 personas. Ya las pusieron en libertad, pese a los videos, pese a las fotos, pese a los audios, pese a que los encontraron con bombas Molotov en una mochila, con gasolina, con esos voladores y con todo. Por temor a la retaliación. O sea, vayan nomás libres. Pues, ¿quién defiende al pueblo? Yo tengo que hacerle un parangón, una comparación. Algún abogado está empeñado en corregir las faltas ortográficas en la función judicial. ¿Qué dice la ley sobre eso? Lógicamente... Simplemente es de forma, no de fondo, y por lo tanto no incide. Pues. Naturalmente que sí, y así lo dice el juez de una manera por demás resentida. Dice que no ha cambiado el fondo y no interfiere en la administración de justicia, pero el abogado le vuelve a decir que si es que usa en la palabra cajón la G, va a cambiarse totalmente. El término, claro. El término. En este sentido, si es que hay la flagrancia de un desafuero, de un incendio, de una comisión de un delito, y quiera que por temor no seguir corrigiendo estos errores, no seguir empeñado en que se sancione a quien cometió delito, entonces estamos viviendo en un país de nadie. Entonces voy a tomarlo en este momento la revolución, y por revolución yo cojo su tarjeta que está puesta a mi frente y lo rompo descaradamente. Estoy haciendo revolución. Entonces lo tomo de la forma más arbitraria, el término y la expresión de lo que nosotros queremos hacer en mi querido Ecuador y en mi querido Ambato. De ninguna manera. Eso es defender derechos humanos, por lo menos en literatura, pero tenemos que hacer práctica. Y yo siempre invito que tenemos que actuar. Todas las personas somos los defensores de derechos humanos y de ninguna manera encubrir
encubrir algún delito, sea autoridad elegida por el pueblo o sea autoridad elegida por el Ejecutivo de cualquier manera. Nos quedamos pensando, por ejemplo, en la CITES, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acaba de nombrar como su vicepresidente al señor doctor Patricio Pazmiño, quien fuera presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, no por mérito, sino por el correísmo. Y recordamos que el carguito en la CITES costó $1 millón al Ecuador, una donación de ese valor. Esos altos rangos son de mucha responsabilidad. Si es que en mi casa yo tengo una responsabilidad de mi hogar, en la casa grande tendremos una responsabilidad ya no solamente de mi hogar, sino de muchos hogares, y debemos actuar de una manera apegada primero a la moral, segundo, a lo que está escrito, y si es que vamos a hacer los negociados internacionales o acomodos políticos, de ninguna manera se van a defender derechos humanos. Es lo que nos preocupa, que se vayan a defender los derechos del Foro de Sao Paulo o de Puebla, que es el último nombre con el que pretenden lavar todo el asunto, pero es lo mismo, pues, ¿no? O sea, hemos visto en Sudamérica el problema de Chile. Previo a Perú, ¿no? O sea, cuando se destituyó al propio presidente, tuvieron que llamar al vicepresidente que estaba en España como embajador para que asuma el poder. No fue tan fuerte. En Chile sí. En Bolivia también siguen los problemas. En Colombia. Lo tuvimos en Ecuador. Lo tuvimos en Ecuador. Y todo esto viene del Foro de Sao Paulo. Y mientras se sigan poniendo, digámoslo de alguna manera, guardianes internacionales de los derechos humanos con una cercanía a estos movimientos, no va a pasar nada. Claro, así es, y se puede seguir destruyendo, se puede seguir dejando en la pobreza más grande a los pueblos, porque usted lo acaba de decir, Latinoamérica, qué criticable que está para el mundo entero, y hasta en el norteamericano, que critica a Latinoamérica. En una parte, muertos, heridos, en otra parte, desacuerdos con los representantes del pueblo. En definitiva está habiendo mortandad, está habiendo derramamiento de sangre, y eso tenemos que cuidar. Destrucción, vandalismo, robos, saqueos. Naturalmente, y eso tenemos que velar porque se deje de derramar sangre y respeto al prójimo, sea autoridad o no. Una pregunta difícil, doctor. En un caso como estos, como el que ocurre en Chile, como el que ha pasado en Colombia, como el que nos pasó en Ecuador, ¿se puede tener una fuerza armada demasiado tinosa, que se dejó pasar por encima, a la que ya le faltaron el respeto? Pero en una próxima oportunidad estas mismas fuerzas armadas tienen que seguir agachados la cabeza. Es duro la pregunta, porque muchos en el país hemos dicho, sí, somos pacifistas, pero no pueden pasarse por sobre la autoridad, porque ya, si no, iríamos a un descontrol, pues. Bueno, si es que yo pongo en mi casa un perrito para que me haga bulla cuando viene alguna persona extraña, ¿será alguna alarma más de ser mascota, más de ser el mimo y los derechos de los animales que están queriendo superar a los derechos humanos? Lógicamente que debemos tener cautela en todo lo que sea mantener orden. Si el uniformado ya es allanado a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, si el uniformado no tiene esa mística de mantener respeto, esa mística de obedecer y hacer obedecer lo que dice la ley, estamos totalmente mal. Siempre que yo tenga fuerza de choque voy a tener también retaliación de la otra parte, pero si es que la persona que está encargada de vigilar el orden no mantiene cordura, educación y buen sentido común, entonces está actuando totalmente fuera de su mística de ser uniformado. Pero al revés, si es que le están faltando, tiene que seguirse dejar que le falten. Tampoco yo estoy de acuerdo que sea
palo porque bogas, etcétera. No, yo no puedo concebir de que la ley del talión sea cumplida a rajatabla. Lógicamente hay las autoridades, siempre lo digo, entre las funciones del Estado tiene que haber la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, pero que sean totalmente independientes, no ser dependientes. Y si es que el vigilante de la orden, de todo el conglomerado, no cumple con su función en una o en las tres funciones del Estado, tampoco estamos actuando de una manera correcta. Debemos poner los correctivos a quienes están infringiendo esa clase de anormalidades. Me quedo pensando en que se perdieron las proporciones. El señor Vargas dice que tienen que pedirle permiso para ingresar a los sectores indígenas, a los páramos, con ayuda. ¿Pedirle permiso? O sea, ya se transformó en el dueño del país. El señor Leonidas Issa amenaza al vicepresidente con un castigo indígena, porque, entre comillas, está visitando a los sectores menos favorecidos para ofrecer ayuda. ¿Qué pasa con el país? Grave cosa, porque se quiso hacer esta programación, este programa, desde algunos años atrás, cuando Cuba tenía ese programa de la visita del médico a los domicilios, no solamente a los campos, sino a los domicilios mismos. Entonces, después de estas revueltas últimas en el Ecuador, se quiere captarle al indígena para que esté en armonía con la manera de actuar del gobierno actual, y lógicamente ahí viene la otra interpretación de que se quiere ingresar a los pueblos indígenas para tenerles de parte. Entonces viene la retaliación y el sentido común también no deja de escaparse, y viene nueva pugna, van a venir nuevos enfrentamientos y hay caprichos del uno y del otro. Si no actuamos, usted cumpliendo sus funciones, primero yo tengo que cumplir mis funciones y lo que se me ha encomendado. ¿Qué se me ha encomendado a mí? Desde luego, desde cuando nacimos en el campo, porque lógicamente el sector del Tropezón fue espacio rural, ahora es espacio urbano. Nos enseñaron los respetos a los derechos humanos, a la moral, a las buenas costumbres. Si yo no entraba saludando buenos días de Dios, la bendición, papito, arrodillándome, que son normas por demás estrictas, y ahora se han cambiado todos estos estamentos. ¿Por qué? ¿Cómo cambiamos, no? De buenos por días, quedar papi, bien nomás. La bendición ahora es, hola viejo. Si es que lo dice. Si es que lo dice. Y si no, le pasa empujando a exigir que hay en la nevera o hay en la cocina. Entonces eso no está correcto. Si es que no respetamos y enseñamos a respetar, lógicamente no podremos surgir en lo posterior. Se nos quedan muchos temas referente a este aspecto, porque sí es preocupante lo que está pasando. ¿Estamos evolucionando o involucionando como sociedad? Esa es la cosa, estamos retrocediendo en miles de años, porque en el Estado ecuatoriano estamos haciendo únicamente leyes para quedar bien ahora, y no se piensa en una política de Estado para que esté establecido para mañana también. Si es que yo quiero hacer las leyes tan solamente para ahora, vendrá otro gobierno que nos va a cambiar de acuerdo a su capricho. Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle al niño? ¿Qué ejemplo le estamos dando al niño? El niño, lógicamente, se revela porque el mayor también está actuando de una manera con desafueros. Y es lo que nos preocupa. Y nos preocupan los íconos de la sociedad. Naturalmente. Recordaba, por ejemplo, a la cantante Mon Laferte, que alguna canción escuché de ella, me pareció interesante. La veo la semana pasada mostrando los pechos, escrito una serie de leyendas. Hasta ahí, da pena, pero bueno, hasta ahí. Pero escucharle hablar es terrible. ¿Qué dice Mon Laferte?
dice que ella está en contra del vandalismo, en contra de que se quemen sitios, pero si tuviera que quemar el supermercado de la esquina, que me ha robado durante 20 años, lo quemo. Uno dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Si el supermercado le ha robado 20 años, no es culpa del supermercado, es culpa de ella. Vaya a otro lado donde no le perjudiquen, pues. Así es. Porque ir a un supermercado es una compra-venta, y una compra-venta es una acción libre, en la que yo, si me parece conveniente, cómodo, compro algo, adquiero algo. Sé que hay una ganancia de parte del propietario, porque nadie compra pan para vender pan, que es lo normal. Pero si ella se consideraba perjudicada, que le han robado durante 20 años, o sea, el problema no es del supermercado, sino de ella, pues. Y es un problema mental grave, y me preocupa porque esos son íconos de la sociedad. Naturalmente. Son gente a la que siguen los muchachos. Así es. Con una mentalidad retrógrada y con una capacidad intelectual tan baja, lo único que están haciendo es propiciar destrucción, por ejemplo, de iglesias. La 6ª iglesia se destruyó ayer en Chile. ¿Con eso se gana algo? Graves actuaciones que no podemos dejarlo pasar, y esta tribuna es la que debemos aprovecharla, por lo que yo al principio había agradecido. Debemos aprovecharla para decir, respetémonos. Primero yo a usted y usted para que tenga la gentileza de respetarme, porque si no, ¿a dónde vamos? Nuestro querido Ambato, nuestro querido Tungurahua se está destruyendo si es que dejamos pasar aquello. Pero si no cultivamos los valores, estos valores que en estos días se están dando. El día de mañana hay un programa muy de mucho valor. Se tratan de rescatar valores que al mismo tiempo son de ejemplo para la colectividad. Se tiene que rememorar las personas que trascendieron con honestidad, con verdad y con firmeza. En esto se me perdonará tomar el nombre de don Ramón Salazar, a quien lo tuvimos el honor de conocerlo, de tratarlo. Lo decía yo, mientras subíamos a las escaleras de la González Suárez, todas las tardes, porque habían 2 horarios, a la 1 de la tarde había ese comentario popular, pero qué sano, qué limpio, qué honesto. Estos valores debemos rescatarlo, estos valores tenemos que gritarlo y por lo menos copiarlo, si no podemos nosotros ser creadores en aquello. Invitemos a todas las personas a que cultivemos estos valores morales, estos valores humanos que tienen que ser ejemplificados para, si es que no podemos actuar con nuestro propio proceder. Me quedo pensando en algunos temas. Uno de los mayores inconvenientes en el país en este instante es la falta de empleo. Una falta de gobierno. No tenemos un buen gobierno. Tenemos un gobierno que no está, como usted decía hace un instante, solidificando bases, sino un gobierno que está pateando la pelota para adelante, pateando el problema para el que venga después, abriendo un hueco para cubrir otro, es decir, viviendo de préstamos y dejando todo el problema acumulado para el que venga. Y es uno de los temas que nos preocupa porque la gente no termina de despertar. Y lo grave del caso, insisto, es que no vivimos en democracia, sino en partidocracia. No podemos votar por el mejor ciudadano para que nos gobierne, sino por el mejor ciudadano de entre los que los partidos políticos nos pongan en listas. Y al final, los partidos políticos no ponen al mejor, porque el líder tiene que estar arriba. Y como no tenemos líderes, sino líderes suelos, entonces simplemente el país está condenado a no cambiar. Necesitamos reformas urgentes como la que proponía Febres Cordero en su momento, que cualquier ciudadano con méritos y con apoyo pueda ser candidato, sin requerir de un partido político. Se nos hace difícil entender esos temas, se nos hace difícil darle acceso al que sabe el asunto. Hemos tenido en los últimos años, como presidentes, en los últimos 19 años, a Yamil Maguad. ¿Qué generó Yamil Maguad? La dolarización, que al final fue buena, y eso también sirvió para que caiga del poder. Gustavo Noboa. ¿Quién era Gustavo Noboa? Profesor universitario. No estoy en contra de nadie. Luego tuvimos a Lucio Gutiérrez, empleado del Estado,
en el ejército. Después de Lucio tuvimos al doctor Palacio y después tuvimos a Correa. Ninguno de ellos conocía el camino del éxito. Su mayor éxito había sido ser empleados del Estado. Sabían obedecer, pero no sabían avanzar. Después de todo este prolegómeno que usted nos dice, yo preguntaría solamente en la ciudad de Ambato nomás, ¿quién habría puesto, quién habría izado la bandera el día de ayer? Y si es que alguien lo hizo, ¿quién sabe? De 10 habría sabido uno, ni siquiera una persona habría sabido. El día de nuestro himno nacional creado a los 33 años por Juan León Mera en una sola noche, una obra maestra realmente. Por un ambateño, y decimos que la música fue hecha por Antonio Neumane. Y ni siquiera podemos pronunciar, como usted acaba de corregirme, ya eso iba, por Antonio Neumane. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que sea un poco de gobernantes y seguirán habiendo, si es que nosotros seguimos quedándonos de brazos cruzados, seguirán habiendo esta clase de incorrecciones en las altas esferas gubernamentales y en las nuestras también cantonales, si es que nosotros no seguimos por lo menos protestando, porque no tenemos el poder para cortar y poder enderezar estas anormalidades. De 24 jueces más los conjueces, en total resulta que solo 12, después de un análisis, merecen seguir en la función judicial. Y me pregunto, ¿y las sentencias de estas personas durante todos estos años, 3, 4 años, qué valor tienen? ¿Estaban bien dadas, mal dadas? No tenían la capacidad para ser jueces, pero lo fueron. Yo estoy ingresando todos los días 2, 3 veces a la función judicial. Ahora le han puesto un nombre complejo judicial, lo dice el edificio. Por ahí algún compañero, Víctor Julio Torres, me dice, mira Gabriel, lo único que han atinado es a poner el nombre complejo, porque en realidad de los jueces que entraron con 40,000 y 30,000 dólares, ahora que ya no tienen el sistema en donde le indicaban las plantillas cómo debe hacer la providencia, ahora ya se están empantanando más los juicios. Pero hay jueces que son calificados, usted lo sabe, no voy a decir nombres, que están calificados en las evaluaciones 100 sobre 100 en el 2016, en el 2017, en el 18, en el 19 no han hecho y no lo están haciendo porque ya hay una de las salas que es la mejor puntuada en todo el Ecuador por este juez superior, quien les llama la atención de una manera comedida pero contundente, le dice, vea, si es que no sabe, usted renuncie pues, no saben la mejor sala. La mejor sala. Y no saben. Lógicamente lo dicen, si es que ustedes no saben, le dice este juez superior a los otros jueces superiores y a los jueces de primer nivel. Si es que no saben, regresen a estudiar, que nunca es tarde. Pero los otros, con tal de estar sentados esperando el sueldo, hacen una providencia al día y todavía hacen mal. Entonces, estas evaluaciones a nivel ya de la Corte Nacional entraron asimismo por sus arreglos políticos y están saliendo con el rabo entre las piernas, se me perdonará la expresión, porque no saben cómo salir, pero sí salen con dinero, sí salen con millones de dólares y no saben en dónde poner ni en dónde esconder, cuando tendrán que ser ejecutados algún momento con estos reclamos que lo estamos haciendo y valiéndonos de estos medios. Lo importante, que haya la transparencia, que se muestre, pues más allá de una prueba, de un examen, que ya lo dije, ¿no? O sea, algún momento el señor Carlos Vaca Manceno nos libera de analizar estos exámenes. Recibió 100 sobre 100. Y yo me pregunto hasta ahora cómo pudo haber ganado una prueba si él tenía un título de tercer nivel. 100 sobre 100. Y le ganó a quienes tenían títulos de cuarto nivel. El señor era abogado,
pero nunca había ejercido la abogacía. Y le ganó a jueces con muchos años de experiencia y todo. Y uno termina diciendo, ¿puede ser? O sea, eso nos pinta de cuerpo entero cómo se desarrollaban los procesos, pues no. El señor ganaba porque era cercano al correísmo, no porque era el mejor. Y a lo mejor él mismo hizo las preguntas o le indicaron las preguntas, es que hay muchas cómo veces, tenía que contestar. A veces no es importante las preguntas, sino tener las respuestas. Naturalmente. Este es el país del vivísimo, ¿no? Del sapo criollo, del que tiene las respuestas y saca la nota, y no del que sabe para la vida. Y eso tenemos que decirlo individualmente, identificando a la persona, porque recordaré en uno de los medios de comunicación, el exgobernador Howitt, lo digo porque lo hice callar, cuando dijo la justicia, los jueces son corruptos en el Ecuador. Le dije, señor gobernador, haga el favor de retractarse o se sujetará a las acciones legales, porque no son todos los funcionarios judiciales. Y ahí está. Y es terrible generalizar. Es totalmente terrible. Ahí enseguida, balbuceando, lo dijo, claro que no son todos, porque esta persona que lo digo es el ejemplo de la Administración de Justicia en el Ecuador y no está aceptando, señor Salazar, no está aceptando irse de suplente a la Corte Nacional porque solamente va a suplir. No va a irse esta persona, se queda aquí en su cumplimiento de sus funciones como debe ser y para lo que fue designado. Me pregunto, ¿se ha cambiado tanto la ley en los últimos años? Generamos un COIP, se generaron una serie de normativas anexas, conexas, se formó una ley de comunicación, bueno, se han generado nuevas leyes, nuevas formas. ¿Esto ha cambiado de alguna manera, ha agilitado los procesos, ha transparentado la justicia? Lo que ha agilitado y lo que ha aumentado es el temor, inclusive en los profesionales en libre ejercicio, porque desde la judicatura anteriormente nos tenían timados, porque apenas entrábamos a la audiencia a la hora puntual, en voz alta nos gritaban, pónganse de pies que va a entrar el señor juez o que va a entrar la señora jueza, como que nosotros no tuviéramos educación, como que nosotros no fuéramos todos mal educados, a lo mejor. Entonces, esto no quiere decir que que las reformas hayan sido bondadosas de ninguna manera. Han habido reformas. Los 137 científicos que yo siempre los digo que existen en el Ecuador no pueden hacer una ley de tránsito, no pueden hacer un código del trabajo, un código de menores. No pueden hacer porque, como son científicos, les sobra esa inteligencia sabia que lo ocupan en otras cosas y no en la misticidad de hacer una ley. Me quedo pensando ahora que menciona usted ley, por ejemplo, la ley del trabajo. ¿Podemos seguir con una ley de 1938, con una ley que no ha cambiado y con una ley que si ha mejorado en algunos aspectos ha empeorado en otros? ¿Podemos seguir como defensor de los que no tienen trabajo, de un señor que es un sindicalista y que solo mira desde su óptica y su beneficio, mientras siguen existiendo 6 millones de personas con capacidad de trabajar que no pueden hacerlo porque no hay dónde, no hay fuentes de empleo? Bueno, el sindicalismo, sabiendo tratarlo científicamente, es totalmente defensor del trabajador. De acuerdo, pero como se lo ha aplicado en Ecuador, solo sirvió para cerrar la industrial algodonera, para cerrar la Peral, para cerrar muchas empresas. Porque fueron mal administrados. Esos gremios sindicalistas. El sindicato, el comité de empresa, está regulado y está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo. Pero en nuestro medio, el sindicalista es otro burócrata más que está percibiendo de las organizaciones un sueldo, y no solamente sueldos, sino sobresueldos, que está agitando nada más y entorpeciendo el libre trabajo y el progreso de la colectividad.
En ese sentido, debemos hacer leyes, estas leyes sociales que acabo de mencionar, de acuerdo a lo que se necesita proteger al débil y no proteger a la persona que saca dinero al esfuerzo de otro. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, se decía, una comisión que haga leyes, pero una comisión que a lo mejor sea la Cámara Baja, una Cámara de Senado. Una Cámara del Senado que sepa, que hayan trillado en la ley durante un buen lapso y pueda hacer una ley. No las leyes acomodaticias que están haciéndose ahora, la ley tributaria, la ley de económica, de ninguna manera. Claro que se necesita, pero necesitamos proteger al débil y proteger a las empresas. Proteger al que pone el capital. A los que dan trabajo, a los que van por la derecha. Y diciendo por la derecha me estoy refiriendo a los que van por el lado de la ley, que cumplen con sus empleados. Que cumple honestamente con las obligaciones que tiene que hacerlo. Me quedo pensando en ese tema porque en Europa acaba de lanzarse un libro hace 3 días con el que se dice que hay que entregar $125,000 a los jóvenes cuando cumplan 25 años. Pero ¿de dónde va a salir la plata? La idea del brillante economista es quitarles el 90% del patrimonio a los ricos. Que se queden con el 10 y es bastante, dice. Y que de ese 90% que retomemos, vamos a regalar el dinero, $125,000, cuando cumpla la persona 25 años. Primero es un robo, porque no hay por qué tomar nada que no nos pertenezca. El patrimonio es patrimonio de una persona y se supone que ha pagado todos los valores y ha pagado todos los impuestos. ¿Por qué hay que quitarles a alguien para dar a alguien que no ha generado todavía, que recién está empezando? O sea, lo mal llevado dicen que el diablo se lo lleva. O sea, lo que me llega de regalo se me va fácil porque no he sufrido por aquello, pues. Podemos seguir pensando en esto, en estas nuevas y brillantes ideas de quitarle a uno para darle a otro, nuevos Robin Hoods. De ninguna manera. Siempre debemos pensar en que yo debo cumplir con lo que se me ha propuesto para que el otro también lo haga. Y debemos gobernar pensando en proteger al más débil y en beneficio de la mayoría de la colectividad y no solamente en enriquecimientos de minúsculas humanidades. Lo importante de esto, empezar a entender, o sea, generar una ciudadanía, ojalá crítica, una ciudadanía que no simplemente escuche y crea, sino que también debata, que reclame, que entienda, que se defienda de los políticos muchas veces. Siempre, siempre, porque la política en nuestro país especialmente está mal interpretada, mal llevada. Se pelean por ser gobernantes con el único objetivo de sacar dineros y hacer gallardía, que yo saqué más dinero que vos. Entonces eso no está correcto. Debemos corregirnos y corregir al que está errando. Podemos seguir aprobando presupuestos como el del Estado, cuando sabemos que tiene un hueco, un déficit de $5,000 millones, más el déficit acumulado, tenemos un déficit de casi 10,000 millones. Y seguimos viendo para otro lado y aprobando. No podemos aprobar un presupuesto desfinanciado. Eso es económicamente lógico. Nos estamos yendo en contra y cada día empantanándonos más, haciéndonos más deuda de lo que ya existe y no podremos salir avantes en lo posterior. La administración, dicen, es fácil cuando se quiere administrar. Administrar es utilizar el dinero que tengo para las necesidades que alcanzan. Pero estamos al revés en estos últimos tiempos. Administro lo que no tengo y simplemente le busco en el bolsillo del pueblo al final. Podemos continuar en esto y hago esta inquietud porque al final nos terminamos pensando, bueno, ¿qué pasa? El gobierno tiene un gasto ineficiente enorme en obras con sobreprecio, muchas con corrupción, en una burocracia que cada vez es más pesada. Dicen que hay que sostener los 850,000 servidores públicos porque no se puede generar desempleo. Pero mientras tanto le cargamos a la espalda del pueblo el peso de esa burocracia.
alrededor de 12.000 millones de dólares al año, sin entender que si no se despide en la función pública, se despedirá en la función privada. Grave cosa, esto del aspecto económico se tiene ya que tratar de una manera muy técnica y con personalidades que sepan del particular para que salga adelante nuestro país. Es la única forma. Me quedo pensando en los gremios. ¿Qué pasaron con los gremios? Durante el correísmo prácticamente se hizo desaparecer los gremios. Ahora hay colegios de abogados como el de Guayaquil o el del Guayas, que tiene creo que 2 o 3 presidentes. Y su presidente principal, el señor Jimmy Salazar, se encuentra entre sí y entre no y le acusan de una serie de irregularidades. ¿Qué mismo pasa? En Quito se reclama contra el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, porque dicen no hay transparencia. ¿Qué mismo está pasando? Y aquí no sé si el gremio está funcionando ya de nuevo, si volvió. Los gremios están actuando en la presidencia anterior mismo y ya se dio una salvedad para que actúen de una manera legal. Ahora, los gremios profesionales, los gremios sindicalistas faltan de rescatarse, el comité de presa, el sindicato, como digo, reconocidos por la Organización Internacional de Trabajo, que son defensores de los trabajadores atropellados en sus derechos. Lógicamente se debe pensar en la mayoría, en el beneficio de la mayoría, no en el beneficio de la minoría, en todo sentido, y para que tenga el progreso de nuestro país y de nuestro terruño. Preguntaba por los gremios porque yo recuerdo años ya, se hacía denuncias sobre el tema de algunos abogados que no tenían sus documentos en regla, pues. Claro, naturalmente, ese tema ahora está en el campo de la judicatura. Si algún profesional del derecho no actúa en forma correcta, necesita la judicatura instruir un sumario para que se investigue si fue con denuncia o con queja o simplemente en conocimiento y qué clase de anormalidad. Hasta puede ser suspendido la profesión si es que no actúa correctamente. La pregunta va por qué. Muchos me decían, mira, tenemos que ir a estar horas de horas esperando que nos tramiten las causas. Ya no se puede hablar con el juez, no se puede hablar con los secretarios, no se puede saber cómo está la causa. Nos toca esperar un sinfín de tiempo y no hay un gremio, no hay un colegio de abogados que nos defienda y que exija que se trabaje. ¿Pasa realmente esto? Sí, bueno, es asombroso porque para sacar una copia simple o una copia certificada. Más para sacar una copia certificada. La copia simple ya se demora por lo menos un día y la copia certificada por lo menos una semana cuando está insistiendo. Y si no tiene ayudantes, el profesional tiene que estar pasando el tiempo ahí sacando copias, esperando el problema es el archivo general, que tiene que pasar por unas 10 personas hasta que llegue al juez. ¿Para qué necesitamos tanta burocracia? 10 personas. De ninguna manera es justificable. Y todos coman, aquello, pues. todos comen. Porque es normal y racional también. Esa es la cosa y este procedimiento tiene que rectificarse de una manera diáfana, de una manera muy práctica, que agilite la administración de justicia y agilite las necesidades que la persona reclama en la administración de justicia. Nos quedamos pensando que tenemos mejores edificios, más bellos edificios que hasta dicen son elefantes blancos como el que tenemos en Quero, ¿no? Muy grande para 2 juzgados. Para 2 juzgados. Pero y la justicia en sí, nada. No hay una correcta administración de justicia en un buen porcentaje y lógicamente tenemos que seguir reclamando y no dejar solamente responsabilidades a quienes tenemos un criterio formado de reclamar cuando algo está errado. No me quiero olvidar que mi doctor, como decíamos al principio, es el comisario internacional de Derechos Humanos de la Organización Internacional Andes, Francia.
¿Qué temas trata esencialmente? ¿Lo pueden ir a visitar? ¿Cuáles son las denuncias que son más frecuentes en su ámbito de comisario? Bueno, hemos tenido algunos casos ya a nivel de Corte Interamericana mismo, de derechos humanos, y naturalmente, de acuerdo a nuestra región, a nuestro convivir, la persona más vulnerada es el menor de edad, a quien le ayudamos permanentemente todos los días, y eso hace de que demos por lo menos un minúsculo ejemplo para lo que debe ser la practicidad en la defensa de derechos humanos. ¿El menor de edad, vulnerado de qué manera? De todo sentido, inclusive desde el bullying hasta la violencia. Hasta la violencia, desde la falta de aspecto económico hasta la violación misma del menor. Y en eso nos complace a nosotros hacer esa obra social para que tenga por lo menos alguien ser protegido, ¿no? Que es importante, que es importante. Me quedaba pensando en este tema porque los menores deben estar protegidos, pero la pregunta es si a ratos en los sitios donde se lo debe proteger son los sitios más inseguros, la propia familia, la propia escuela. Y yo sigo pensando y me quedo pensando, 1000 y pico de denuncias hubieron pues de abuso contra menores en las propias escuelas y colegios a través de una supuesta red de profesores en el correísmo y no pasó nada. El ministro escondió más bien los procesos y no avanzaron las investigaciones. O sea, bueno, el menor de edad sí está siendo atropellado todos los días y no debemos callarnos. Hay madres de familias que les dejan abandonados a los niños, hay padres de familia que no les protegen, no solamente con la pensión de alimentos que tiene que dar, sino, como yo suelo decir, de sacarle a su hijo a chupar un helado en el parque de la esquina. Que eso es compartir, que eso es convivir. Que se piensa que con pagar ya está hecho todo, ¿no? Naturalmente que no es todo eso, sino el compartir el cariño, el abrazo, el decirte, hijo, yo te amo. Eso es bondadoso para el niño y el desarrollo físico e intelectual del niño es muy plausible. Doctor, es que cambió la sociedad, ¿no? O sea, yo sigo diciendo, bueno, ahora hay más divorcios que matrimonios, 69,000 divorcios frente a, me parece que estamos en 22,000 matrimonios. O sea, divorciarse no es difícil, pero ¿cómo me divorcio de mis hijos? ¿Cómo eso me olvido es de lo ellos? más grave. Tendrá que cambiarse la estructura humana mismo para que pueda comprenderse que el amor al hijo, si es que se desaparece, ya no es persona humana. Debemos cambiar la manera de pensar en nuestro convivir ciudadano para que tengamos una ciudadanía asimismo educada en lo posterior. Doctor, muchas gracias. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Es un gusto conversar con el señor comisario y de los derechos humanos de la Organización Internacional Andes, Francia, el doctor Gabriel Vaca, con quien hemos tenido el placer de platicar esta mañana. A ustedes les agradezco. Buenos días. Buenos días también. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, un bloque de noticias nacionales para finalizar.